Entonces, voy a darte paso, si quieres ve abriendo la presentación. Yo les voy a comentar que vamos a estar por el chat, vamos a estar compartiéndoles dos links, uno de asistencia al evento o una de asistencia al taller. Recordemos que por asistir a 4 talleres o más, van a tener un certificado por parte de la universidad, EAN, como parte de la formación, de este proceso de formación. Y dos, vamos a tener una segundo forms, un formulario que tiene 5 preguntitas muy sencillas, y lo que buscamos con eso es tener soporte de toda la gestión que hemos hecho, de la participación de ustedes en el taller, de que aprendieron y pudieron como aprender lo visto en el taller. Entonces, como que tenemos esos dos forms que estaremos compartiéndoles por el chat. Y cualquier duda pueden irla haciendo por el chat o levantan la manito y Edison trata de verlo si no lo veo yo o si no lo ve alguno de los compañeros del equipo, para darles paso para que hagan la pregunta al aire. Lo ideal es que sepamos o aprendamos de esta temática. Para los que ya la tienen dominada, de pronto hacer algunas preguntas puntuales de cómo lo implementan en su empresa. Para los que aún estamos apenas empezando a implementarlo en la organización, entender qué oportunidades nos brinda y cómo podemos aprovecharlo y cómo podemos usarlo de la mejor forma. Entonces, Edison, con esta presentación yo te dejo para que la palabra es tuya, el micrófono es tuyo y disfrutemos de tu compañía y tu presentación. Muchísimas gracias a todos los presentes. Me complace estar en este proyecto tan maravilloso de mi pyme sostenible con subsidio en combinación con una de las mejores universidades y la más destacada en sostenibilidad, la Universidad EAN de Colombia. En este momento vamos a empezar uno de los talleres transversales, creería yo uno de los más importantes a nivel de sostenibilidad, ya que sus efectos y sus políticas se han trabajado en el Estado de una manera muy importante, dando unos beneficios tributarios y arancelarios relevantes para que nosotros podamos llevar todo esto a través de una cadena de valor sostenible. Entonces el taller se llama Gestión de Carbono y Neutralidad Climática en Empresas. Ya mi compañero Juan Felipe me nombró. Para los que apenas están llegando, pues soy Edison Paguatián y vamos a iniciar esto con toda. Este es el contenido. Vamos a hacer una breve introducción al cambio climático y sus impactos en las empresas, los métodos de cálculo de la huella de carbono, las estrategias de reducción y compensación de emisiones, las certificaciones y estándares internacionales para la gestión de carbono. Adicional a esto, este taller he decidido hacerles algunos regalos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a observar cómo todo esto alrededor de la carbono neutralidad se trabaja ya en un ejemplo real, en un ejemplo ya desarrollado. Entonces vamos a ir desglosando. Espero que pues si hay preguntas se me hagan al final para que todos podamos tener claridad, o a la medida que vayamos cambiando de capítulo vamos avanzando en este tipo de preguntas. Sin más preámbulos, pues vamos a hacer una introducción al cambio climático. Lo principal en esta charla va a ser la desmitificación de muchas cosas que se han establecido y confusiones que a veces tenemos. Entonces, inicialmente vamos a ver un video muy corto hecho con inteligencia artificial que nos da unos tips iniciales. ¿Por qué el 70% de las personas confunden el tiempo con el clima? Vamos a aclararlo. Primero, el clima. Piensen en el clima como el promedio del tiempo en una región durante un largo periodo, como 30 años. Por ejemplo, el clima en el desierto del Sahara es cálido y seco casi todo el año. Ahora, la variabilidad climática. Estas son simplemente las fluctuaciones naturales en el clima que ocurren durante meses, años o incluso décadas. Imaginen un invierno nevado en un lugar que usualmente tiene inviernos suaves. Eso es variabilidad climática. Por último, el cambio climático. Este es un cambio a largo plazo en los patrones del tiempo, a menudo causado por actividades humanas. Por ejemplo,
El aumento de las temperaturas globales y la reducción de los casquetes polares son señales claras del cambio climático. Otro ejemplo, el niño y la niña son parte de los ciclos naturales del clima, pero el cambio climático afecta su intensidad y frecuencia año tras año. Entonces, recuerden, el clima es el panorama general, la variabilidad son las subidas y bajadas a corto plazo, y el cambio es la modificación a largo plazo. Sigan con... Bueno, yo creo que este video es muy importante, dado que hemos tenido varias confusiones frente al hecho y hemos tenido un pequeño problema con las concepciones de lo que es el cambio climático y su nivel de adaptación. Las problemáticas identificadas aquí son consecuencias de la generación y consumo de energía sobre el medio ambiente, pues tenemos aquí uno de los primeros conceptos que son las emisiones de gases de efecto invernadero y vemos ahí bastantes emisiones que para empezar tenemos que tratar lo que sería el CO2 equivalente. El carbono equivalente es, sin más preámbulos, el equilibrio que existe entre todas las emisiones que están generando este efecto invernadero y a su vez para tener un término estándar que pueda generar un indicador adecuado en las empresas. Esto obviamente es lo que está generando el calentamiento global, debido a que esas emisiones pues se quedan o retrasan de que ese ciclo natural se dé a cabo y por lo tanto pues se queda ese calor dentro de la atmósfera terrestre y por ende pues lo que estamos viviendo en la actualidad. Y después de ese calentamiento, pues ya se genera el cambio climático que va a depender en muchísimas circunstancias, en el caso de países tropicales como los nuestros, de fenómenos como el niño y la niña, y en el caso de países con estaciones, la intensificación de los efectos de las diferentes estaciones en otoño, invierno, verano, entre otros. ¿A quién afecta? Principalmente a la agricultura. La agricultura ha sufrido demasiado porque los ciclos del agua, como lo hemos podido observar, sobre todo con las inundaciones recientes en Bogotá, por ejemplo, y en otras partes del país como Tumaco, y estamos hablando de extremo a extremo, y aún así se siguen presentando este tipo de fenómenos en diferentes condiciones. Podría hablarse de que en el uno es por una alteración constante de la humedad relativa y en el otro se podría hablar de que es una alteración por los efectos nocivos de los gases y su efecto invernadero constante, como lo es por el gran flujo que hay de vehículos y de emisiones industriales en la ciudad de Bogotá. El abastecimiento de agua es uno de los más importantes hitos que afecta al calentamiento global porque o se aumentan las precipitaciones generando inundaciones o en su defecto las sequías generan desabastecimiento como se está generando en la represa de Chingaza, por ejemplo, en Bogotá, donde tendríamos que hablar de temas tan delicados como los bosques voladores que vienen desde el Amazonas trayendo una agua que alimenta este tipo de represas. No solamente es el agua lluvia, hay todo un ciclo detrás de eso y hay que mantener unos ecosistemas vivos para ese tipo de situaciones. La calidad de vida de los ecosistemas, pues vemos una degradación de los ecosistemas, vemos que se está acelerando la extinción de animales vitales. En este momento está muy latente la desaparición de las últimas luciérnagas, por ejemplo. La seguridad alimentaria, pues debido a que se afecta la agricultura, tenemos en el mercado unas subidas y unas bajadas abruptas de precio por escasez o por sobreabundancia de ciertos elementos de la canasta familiar en la parte orgánica. Salud pública, pues lo vemos ahorita con un efecto de fiebre amarilla que se está generando en una eh, proliferación. Todavía no se puede decir que es una pandemia, pero se están tomando los correctivos adecuados para que esto no pueda ser posible a nivel de pandemia. Los gases de efecto invernadero vamos a ser muy claros, vamos a ver ciertos elementos, pues el dióxido de carbono está presente en la deforestación y sobre todo en la quema de combustibles. Podemos ver las quemas de combustibles en las diferentes
emisiones de vehículos aéreos, de vehículos terrestres, de las calderas, por ejemplo, en las empresas. El metano lo tenemos presente en los vertederos a través, esto se presenta muchísimo en los vertederos, dado que hay un cambio constante de los estados de la materia y estos gases, pues, son otro factor que acelera el cambio climático. La producción de gas y petróleo, estas emisiones pues son ciertamente pues necesarias, pero a su vez hacen este efecto invernadero para que se produzca el cambio climático y la ganadería que tiene dos componentes, dentro de ellos el metano, que pues son por las emisiones de los gases que las vacas emiten por su parte trasera y existe también CO2 por la parte de los eructos que tienen por su boca. Óxido nitroso, tenemos los fertilizantes. Cuando fertilizamos nuestros campos producimos óxido nitroso y el transporte también contiene óxido nitroso. Y los fluorocarbonados, que están presentes en la producción de aire acondicionado, en los procesos industriales, en la refrigeración. Aquí viene un primer parámetro muy importante que tenemos que tener en cuenta las empresas, y es que la naturaleza es la espina dorsal de la economía, aportando servicios que soportan más de la mitad del PIB global. Tenemos 44 billones de valoración económica anual de los servicios ecosistémicos proporcionados por la naturaleza a nivel global. Estos sistemas ecosistémicos están calculados en promedio, ya que a veces se mantienen en los 40 billones, ha subido, en este momento está en 58 billones de dólares este tipo de servicios, ya que el calentamiento global pues ha llegado a unos topes bastante importantes. Entonces, por ende, el PIB global que se invierte en esto, en el último COP, se determinó una tasación de 300 billones de dólares para aportar a la mitigación de este calentamiento global y a la reducción del consumo de combustibles fósiles. Actualmente tenemos, si quisiéramos realmente ser sostenibles, tendríamos que tener 1.6 planetas de Tierra para poder realmente ser sostenibles. Entonces, nuestro aporte como empresas es muy importante, ya que eso mantiene equilibrado el ecosistema en general y todos los ambientes que lo rodean. 2.7 billones de personas a nivel global que dependen directamente de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para su subsistencia. Dentro de los principales y más importantes está la agricultura. 5 fuentes de emisiones generan el 69.2% de las emisiones totales en el país, principalmente CO2. Aquí tenemos el compendio total de emisiones que suman 302.974 gigatoneladas de CO2 equivalente, como ya lo habíamos dicho. El CO2 equivalente es el conjunto en general de todos los componentes que se emiten a la atmósfera terrestre. Tenemos un término muy importante que es el IPPU, que son los procesos industriales y usos de producto, que son los que nos competen a nosotros. Y dentro de ellos, pues, sobre todo las emisiones de nuestros procesos industriales, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, las industrias de la energía. Las industrias de la energía producen un 30.7, por ejemplo, la agricultura y la silvicultura un 59.1 y así sucesivamente. O sea, tenemos que tener unos parámetros muy importantes en nuestras agroindustrias, por ejemplo, y en toda la cadena energética del país. Aquí tenemos un compendio total de lo que sería los efectos como tal del calentamiento global ya en nuestro territorio, en Colombia, por su ubicación en zonas ecuatoriales, muy susceptible a los cambios bruscos y repentinos en los patrones meteorológicos. Podemos ver que el 88% de los desastres en Colombia son de origen hidrometeorológico. Tenemos en este momento eh, una gran parte de la malla vial afectada por estos fenómenos de lluvia constante, donde se han ido bancadas, donde hemos tenido derrumbes, donde hemos tenido pérdidas de vidas humanas, en fin, una serie de sucesos muy importantes y muy desastrosos lastimosamente. Frente a los principales riesgos de impactos globales ambientales, pues tenemos tres categorías: el ambiental, el geopolítico y el social.
Aquí podemos ver, por ejemplo, que los eventos meteorológicos, los desastres ambientales, la pérdida de biodiversidad, el fracaso en acciones climáticas y la pérdida de biodiversidad y la crisis de recursos están enfocados en el medio ambiente. De ahí que empezamos con esta diapositiva que nos decían estos datos tan abrumadores frente al porcentaje del PIB global que tenemos que invertir en calentamiento global, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte de geopolítica. Esta parte geopolítica, pues son las armas de destrucción masiva, que ya son otros temas muy importantes, sobre todo la parte nuclear, y la parte social, que son las enfermedades infecciosas y las enfermedades, bueno, las enfermedades infecciosas en sí, que en este momento lo estamos viviendo con la fiebre amarilla, que es una consecuencia del exceso de calentamiento global. El 13% de la población del país presenta condiciones de riesgo. De las 19.206 kilómetros de vías primarias, el 39 es altamente vulnerable. O sea, eso es lo que estamos viviendo día a día en nuestro país. Unos efectos bastante importantes por el invierno. 29 municipios del Caribe y 18 del Pacífico presentan amenazas por erosión costera. El 70% de la generación eléctrica se basa en hidroeléctricas altamente vulnerables. O sea, hemos abocado a esta energía toda nuestra construcción de nuestra cadena energética, y eso pues también tiene otro mito que hay que sacar a colación, y es que no existe ninguna tecnología de energía que no tenga emisiones, o sea, y ningún producto como tal puede llegar a ese tipo de consecuencias. Estamos trabajando fuertemente en eso, varias empresas, para que se llegue a ese tipo de elementos donde los efectos del aporte al calentamiento global sean mínimos. 7 de las 9 zonas portuarias presentan vulnerabilidad media y alta. O sea, como vemos el panorama de nuestro país tan hermoso, que está bañado, pues, que tiene tantas características oceanográficas, la ventaja de no tener estaciones, unas tierras bastante importantes a nivel productivo, y así sucesivamente, pues eso también implica una planeación estratégica alrededor de los ecosistemas que a veces funcionan y a veces, pues, lastimosamente por la parte política ven un poquito diferentes las planeaciones que se pueden establecer realmente para que los ecosistemas respondan de una manera positiva a nuestro consumo. El papel de las normas y los estándares. Pues principales instrumentos internacionales, aquí vemos como un compendio de la lucha contra el cambio climático, empezando por la Convención del Marco de las Naciones Unidas en 1992. Hay otras en el 72, en el 76 y en el 82. El Protocolo de Kioto en el 97, que es uno de los más importantes. La Conferencia de Doha en 2012, en las enmiendas del Protocolo de Kioto para ya establecer uno de los hitos más importantes, y es que se tiene que mantener por debajo de 2 grados centígrados la temperatura del planeta para conservar toda su infraestructura, sino 2/3 partes del mismo pues tendrían bastantes dificultades a nivel de territorio. Y finalmente, uno de los hitos más importantes, el Acuerdo de París en 2015, la Cumbre de Marrakech y el COP28 en 2023. En el 2023, la COP 28 es una de las más importantes porque esta COP define ya eh, un protocolo bastante importante, que es el protocolo de los combustibles fósiles, donde ya somos conscientes de que estos combustibles fósiles deben tener otro tratamiento. Otro de los mitos importantes que se manejan a nivel de calentamiento global y de carbono neutralidad es que debemos eliminar por completo los combustibles fósiles. Realmente no se pueden eliminar 100% los combustibles fósiles de las cadenas energéticas de ningún país. Lo que se puede hacer es un trabajo adecuado de estos combustibles en las cadenas de suministros. Por ejemplo, lo que pasa con nosotros en Colombia cuando tenemos que prender las térmicas. Las térmicas son más consumo que energía en sí. Entonces, este tipo de instrumentos son alteraciones
de emergencia que se tienen que hacer para mantener la cadena industrial de energética, pero no deberían considerarse como un insumo adecuado, puesto que pues es más su consumo que su generación. Pero son discusiones pues que ya se tendrían que tener en otros planos y en otros eventos. Me perdonan aquí el exceso de literatura, pero es importante los grandes hitos del Acuerdo de París, porque de este Acuerdo de París se han establecido muchísimas de las políticas en Colombia, la reducción de sustancialmente de emisiones de gas de efecto invernadero para limitar el aumento de temperatura a 2 grados Celsius, revisar los compromisos de países cada 5 años, o sea, ya hay una trazabilidad. Uno de los hitos más importantes en los proyectos es el monitoreo y control de los mismos. En nuestro país se está implementando a nivel de megaproyectos como lo es el Metro de Bogotá, donde ya hay un presupuesto de monitoreo y control para el mismo. Y ese presupuesto es un hito, es algo muy importante porque no se tenía en cuenta antes. De ahí que ustedes se han dado cuenta que a medida que cambian las administraciones, pues cambian las vigencias, cambian una serie de políticas, se acomodan una serie de cosas que lo único que hacen es retrasar los proyectos. Y esto implica que ese monitoreo y control se lleve a cabo para dichos proyectos tan importantes como el Metro de Bogotá en la parte de sostenibilidad. Y ese es el aporte de la sostenibilidad al Metro de Bogotá. Ofrece financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los impactos del mismo, incorporar los reconocimientos de los derechos humanos y la perspectiva de género, que es reconocer el rol de las comunidades locales y étnicas. Es bastante importante. Hay una ambivalencia muy irónica, diría yo, que se establece a nivel de calentamiento global, ¿no? El 0,97% de la población, que es la que tiene el cúmulo de riquezas más grandes, a finales de febrero ya ocupó todo el consumo de CO2 que podrían utilizar en todo un año cualquier persona de nosotros con sus viajes cortos, en jet privado, en fin, con una serie de cosas que ellos y privilegios pues que ellos tienen, que por sus diferentes empresas tienen que estar por todo el mundo y solamente el transporte ya tiene un nivel de emisiones bastante alto. Y la ambivalencia de eso es que el 1%, que es la representación de las comunidades indígenas en el mundo, eh, es la que cuida el 99% de los ecosistemas. Entonces eso es bastante irónico porque pues debemos como empresa ser parte de aumentar ese porcentaje de elementos que aportamos a la conservación de los ecosistemas. Aquí tenemos un resumen de todo lo que se ha planteado en el plan a 2030 en función del compromiso de materia de cambio climático. Tenemos dos áreas, la parte de mitigación y la parte de adaptación. La parte de mitigación, la acción por el clima es el objetivo de desarrollo sostenible al cual está enmarcado. Y como podemos ver, pues nuestra meta es bajar de 335 megatoneladas de CO2 a 66,5 megatoneladas de CO2 y la meta de acondicionamiento está en un promedio de 33,4 megatoneladas a 2030. 100% del territorio con planes integrales de cambio climático, 2,5 millones de hectáreas más de áreas protegidas, 36 páramos delimitados y protegidos. Eso es bastante importante, ¿no? Porque toda la cadena de páramos sostiene muchísimo de nuestra agua potable y de todo el ciclo del agua es muy importante y vemos que varios de ellos pues ya tienen unas zonas muy pequeñas de hielo en sus cumbres. La recuperación de este tipo de ecosistemas es a largo plazo y las recomendaciones pues es esta delimitación de los mismos para que no haya intervención humana y se puedan recuperar adecuadamente. 15 departamentos en mesas técnicas agroclimáticas y 1 millón de productores informados. ¿Para qué o por qué? Pues como lo mirábamos podemos regresar un momento en este compendio de emisiones, en la parte de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra,
ocupan 59,1% de las emisiones que generan el cambio climático. 10 gremios agrícolas con capacidad para adaptarse, 6 sectores económicos implementando acción, un sistema nacional de indicadores de cambio climático. Eso es otro hito muy importante. Empezar en los diferentes departamentos y en los diferentes municipios a generar nuestros indicadores de calentamiento global, sea por ejemplo el inventario de emisiones. El inventario de emisiones es algo muy importante porque le echamos la culpa a los taxis, a los carros viejos, a las motocicletas, pero realmente cuando nosotros tenemos un inventario de emisiones, podemos, a través de los consejos, por ejemplo, emitir restricciones o emitir políticas que aminoren este tipo de emisiones de los elementos que más están contaminando en cada una de nuestras ciudades. Las cuencas priorizadas, planeadas para el cambio climático, el fortalecimiento de estrategias de educación. Uno de los hitos más importantes es la educación, y este programa se ha enfocado en este tipo de cosas. O sea, estos talleres transversales son muy importantes porque sinceramente garantizan que las empresas tengan herramientas adecuadas para, primero, consolidar su comité de sostenibilidad y articular transversalmente todas las áreas de sus empresas enfocadas en cómo van a hacer ese aporte a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y en nuestro caso que nos compete a la carbono neutralidad en el país. Las normativas y instrumentos que se han ido desarrollando a medida del tiempo, la ley 1844 de 2017 aprueba el Acuerdo de París, la 1931, la gestión del cambio climático, el COMPES 3700, la estrategia institucional de articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático, el decreto 298, la organización y fundamentos del cambio climático, las políticas nacionales de adaptación al cambio climático y los planes sectoriales de gestión del cambio climático. Y podría agregar una más, y es que en los planes de desarrollo, eh, tanto departamentales como municipales, se exige que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible esté contenido dentro de los diferentes hitos de los planes integrales. ¿Qué herramientas contamos o qué herramientas se pueden resumir de toda esta serie de elementos eh, y políticas? La innovación tecnológica limpia y eficiente de energía, el desarrollo industrial sostenible. De ahí que el gobierno actual pues se está enfocando mucho en la transición energética, que es uno de los hitos más importantes. Las normas de seguridad alimentaria, las prácticas agrícolas, que como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, es algo muy, muy importante, la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. Las normas de producción sostenible, la certificación y acreditación, el consumo y producción responsable. Eso es muy importante porque es que, por ejemplo, ha pasado mucho sobre todo con los plásticos, ¿no? O sea, plásticos de un solo uso, esta norma nueva, donde ya, pues, limitamos un poco este tipo de plásticos, y así sucesivamente otro tipo de normas que invitan a un consumo responsable. El impuesto al plástico, pues, si entonces usted quiere la bolsita, antes costaba 50 pesos, en este momento hay almacenes de cadena que le cobran 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, 4000 pesos ya por las bolsitas orgánicas, en fin, así sucesivamente se está tratando de hacer una cadena de valor que garantice un consumo y una promoción responsable. El diseño de políticas públicas, las capacidades institucionales, pues ya miramos, ¿no? Todas esas tres, este tipo de elementos tan importantes. Cabe resaltar en este momento, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es uno de los acuerdos más importantes que se puede y relevantes en el país, ya que en él se establece sobre todo una de lo que yo ya había hablado en lo que se implementó en el metro de Bogotá, y es el monitoreo y control de los proyectos para que realmente sean sostenibles. Este monitoreo y control, para que tengamos claro que es monitoreo y control, parte de los 5 años después de construir el proyecto y termina o finaliza a los 25 años. O sea, desde que se inicia el proyecto hasta que se finaliza, el postconsumo estaba establecido
con una verificación a 3 años, ahora subió a 5 años y un monitoreo que va en megaproyectos hasta los 25 años para garantizar la sostenibilidad de los mismos frente a afectaciones de ecosistemas, filtraciones, derrames y otra serie de cosas que pues implican todo este serie de normas y regulaciones frente a los proyectos en Colombia. Aquí se ha hecho otro resumen son los impactos y las dependencias. Tenemos gases de efecto invernadero, que fue nuestra primera diapositiva, el manejo del suelo, los residuos, las descargas al suelo. Por ejemplo, los lixiviados en los vertederos de basura. O sea, en este momento las políticas de articulación del manejo de los residuos se establecen a partir de que ya no se autorizan más rellenos sanitarios. O sea, ya este término en Colombia está pasando a mejor vida porque ya se deben empezar a identificar otras maneras del tratamiento adecuado de nuestros residuos sólidos. Por ejemplo, la terpuración ruido, recordemos que el Congreso de la República recientemente estableció una normativa frente a ruido y una serie de sanciones porque también hace parte de la contaminación. La extracción y gestión del agua, que vemos pues en Bogotá hay unos racionamientos importantes frente a este tema de extracción y gestión del agua y las descargas de aguas subterráneas, esta protección de estas aguas tan puras, ¿no? Y el establecimiento, por ejemplo, de acueductos veredales y otro tipo de políticas que ayudan a que estas aguas no se desperdicien y se puedan canalizar para el beneficio de la comunidad. Frente a las dependencias, tenemos una regulación climática, tenemos una dependencia de la energía, de la polinización. Nuestras abejas, nuestros insectos son supremamente importantes para el desarrollo de nuestras comunidades. Uno de los mitos más importantes es que se pueden generar otro tipo, y es más, Japón y otra serie de entidades están trabajando en una serie de polinizadores artificiales, pero lastimosamente pues es un proyecto que tiende a fracasar porque los polinizadores naturales nunca han podido ser superados por cantidad, por cantidad de valor, por cantidad de nutrientes, eh, por una serie de elementos que hacen que toda la regulación de los ecosistemas productivos y no productivos se establezcan y se mantengan en equilibrio, ¿no? Al morir las abejas, por ejemplo, que es un animal que realmente es muy importante para el ser humano, se acabaría la agricultura, es así de sencillo, o sea, es el polinizador más grande de todos, y eso pues también se está regulando frente a la relación que ya mirábamos en fertilizantes y otra serie de elementos que están relacionados directamente con la agricultura. Dependemos de los materiales. En este momento, por ejemplo, ya se están estableciendo otras políticas frente a la adquisición de metales raros y la adquisición de metales para la construcción de todos los elementos electrónicos que estamos trabajando actualmente, ¿no? Sobre todo en este ciclo de cadena de valor de los celulares que han empezado a acelerar la construcción de sus diferentes generaciones, ¿no? Vemos generaciones cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Recordemos que hace algún tiempo no muy lejano, pues las nuevas generaciones eran cada año, cada 2 años, cada 3 años, pero en este momento la pregunta es qué se va a hacer con todo ese postconsumo electrónico y eléctrico, cómo va a ser la recuperación de este tipo de materiales. Hay materiales preciosos, hay minerales raros, hay una serie de materiales que se pueden reutilizar, hay otros materiales que realmente no tienen posibilidad de rehabilitación tienen que tener, por ejemplo, las baterías, que en este momento simplemente se están eh, quitándole su capacidad al mínimo para poderlas enterrar, pero nadie sabe qué va a pasar con las descargas al suelo que éstas emiten, con las filtraciones de radiación y así sucesivamente. La protección contra las tormentas de inundaciones, que son otro tipo de elementos pues que lastimosamente dependemos. No se ha dado tan fuerte en nuestro país, ya que es un país pues que no tiene estaciones, pero sí lo vemos muy frecuente en los países que tienen estaciones.
Adaptarse es un factor de competitividad y manejo de riesgo empresarial por su costo y beneficio. Vamos a nuestros datos más importantes en cuanto a la parte industrial. La adaptación en los países en desarrollo puede costar entre 140 y 300 billones por año al 2030. Y recordemos que en la última COP se establecieron 300 billones para toda la mitigación a 2030. Esperemos que en la próxima COP29 se revalúe esta cifra, porque si miramos que necesitamos entre 140 y 300 billones por año, pues esta cifra realmente sería incipiente frente a las necesidades de mitigación de cambio climático. Entre 280 y 500 billones por año al 2050. Miren que es progresivo. Eh, Se estima que el 80% de las inversiones necesarias deben ser financiadas por el sector privado. ¿A quién llaman sector privado? A nosotros, a los empresarios, a los que estamos colocando el músculo financiero, a los que aportamos los impuestos de nuestras naciones. Los riesgos asociados a cambio climático implican costos para las compañías del mundo, un trillón de dólares por impactos que se pueden manifestar en los próximos 5 años. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo vemos, ¿no? O sea, cuando se presentan este tipo de alteraciones de las cadenas energéticas, por ejemplo, lo que pasa con aire, lo que pasa con el retiro de varias empresas que estaban a cargo de las turbinas eólicas en La Guajira, cuando vemos que Chevron, Shell y otras empresas transnacionales están dejando los proyectos que tiene nuestro país, pues inmediatamente la bolsa, tanto nacional como las bolsas internacionales, pues presentan estas consecuencias en cifras bastante importantes a nivel de caída, ¿no? El incremento de la competitividad en la empresa. Lo más importante, nosotros siempre nos han dicho, pues ponga paneles solares, haga eficiencia energética, controle su energía reactiva. Se enfocan muchísimo en la parte, haga arquitectura bioclimática que le dé más horas de luz y no tenga que prender sus luminarias en su compañía tanto tiempo o mucho antes de que termine el día. Hay empresas que a las 3 de la tarde ya están prendiendo sus luminarias porque pues no tienen un diseño adecuado frente a la azimut solar, ¿no? Que la azimut solar, recordemos que es la posición, haga de cuenta que usted está de pie y sobre su cabeza pone una línea hacia arriba y se ubica en oriente-occidente, y es la cantidad de horas que tenemos de oriente a occidente en las diferentes ciudades. Hay una variación, o sea, no todas las ciudades tienen la misma cantidad de horas sol eh, en el país, por ejemplo. Entonces, eficiencia de recursos, reducción de costos operativos, aumento de capacidad de producción, menos dependencia de precios de petróleo y lo más importante, uno de los hitos más importantes en la certificación LEED, por ejemplo, es la compactación o el manejo de nuestros residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos, la separación en sitio de nuestros elementos y así sucesivamente. Toda esta parte de los residuos sólidos es supremamente importante para evitar emisiones. A mayor desorden en nuestros residuos sólidos, al meter todo en una sola bolsa y el camión hace su recorrido, hace su pesaje y posteriormente se lleva al relleno sanitario, lo que está aumentando es la cantidad de lixiviados que se van a producir en ese relleno, por tanto, la cantidad de metano que se va a emitir a la atmósfera. La capacidad empresarial de resiliencia, la capacidad de operar en nuevas circunstancias, aumento del valor de los activos, protección de la cadena de suministro. Aquí es donde vienen los subproductos y todo este apoyo tan importante que tienen este tipo de uniones entre la academia y en este caso la caja de compensación con subsidio, ¿no? Con este programa Exposible, que es apoyado con la Universidad EAN y a través de capacitaciones, webinars, encuentros personales, encuentros virtuales,
tiene una serie de expertos supremamente importantes que van a asesorar a las empresas puntualmente en el proyecto de sostenibilidad que se esté desarrollando, sea un proyecto de sostenibilidad que quieran desarrollar desde un inicio o un proyecto que ya esté consolidado en las diferentes empresas. Este es uno de los mejores programas en los que se me ha permitido participar. Me siento muy honrado por eso, porque realmente se toma la sostenibilidad en serio. Las oportunidades de mercado, la demanda de productos para carbono neutralidad, resiliencia. Ya vamos a ver unos términos bastante importantes frente a esto de la neutralidad y la resiliencia. Acceso a nuevos mercados y clientes. Pues para nadie es un secreto, estamos enfrentando a unos cambios muy importantes de uno de nuestros mayores compradores con eh, este juego comercial del aumento de aranceles. Estamos trabajando duro en varios sectores con este 10% pues que se ha incrementado en varios sectores de producción. Y eso nos obliga a mirar a otros mercados de una manera adecuada, de una manera en que realmente podamos analizar. Tenemos un poco más de 20 tratados de libre comercio con otras naciones y este es el momento de mirar cuáles son el costo de oportunidad de mercado que tenemos con cada una de ellas y analizar qué podríamos hacer para identificar nuevas cadenas de valor y nuevos mercados. Como parte importante de nuestra sostenibilidad empresarial. La reputación, mejorar la imagen de la marca. La sostenibilidad implica también unos sellos. Hay un sello en Contec verde, por ejemplo, y hay otra serie de sellos importantes que la gente pues no le ha dado la importancia a este mejoramiento de la imagen de marca. Este mejoramiento de la imagen de marca no es solamente colocar ese sello en los empaques de nuestros productos, es el acceso a nuevos mercados o a mercados exclusivos, por ejemplo, donde solo se comercian este tipo de productos que tienen estos sellos. Entonces eso nos vuelve una competencia de cooperación. Ahí es donde empieza la palabra competencia, otro de los mitos de la del mundo empresarial, de esa competencia de los ochentas, donde yo lo único que hacía era atacar a mi competencia. No, en este momento la cooperación entre nosotros, entre cada uno de los sectores, pertenecer al clúster de nuestra área empresarial, pertenecer a los gremios de nuestra área empresarial, estar atento a este tipo de capacitaciones, a este tipo de proyectos es importante porque entre todos podemos construir esa reputación de marca y movernos como gremio a nivel de mercado es muchísimo más importante que como una empresa, sobre todo las micro y pequeñas empresas que pues todos sabemos son muchísimo más en cantidad en Colombia, pero pues su músculo financiero es bastante delicado en estos momentos. Construir alianzas con sociedad civil y productores. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero hay una manera de hacer spin-off con las universidades. Ellos tienen toda una cadena importante de investigadores, practicantes y una serie de personas muy capacitadas, desde los profesores, decanos, en fin, los estudiantes, en fin, o también podemos hablar del SENA. Por ejemplo, esas máquinas que nosotros tenemos viejitas, que parece que ya no es más lo que están gastando en energía que lo que están produciendo. Podemos contratar a un aprendiz SENA que esté trabajando en automatización, que esté trabajando en optimización de maquinaria y a su vez inmediatamente esta máquina nos va a dar un costo-beneficio frente a la compra porque por lo general no la cambiamos o no la actualizamos porque el precio de esta máquina es demasiado alto frente a lo que ella representa en nuestra cadena de valor y en la producción del producto o servicio que estemos trabajando. Entonces, esto de recuperar esta máquina a través de nuevas técnicas de automatización ha resultado muy importante, sobre todo en eficiencia energética y en recuperar esa producción para con una inversión relativamente por debajo del 50% de lo que nos costaría comprar la máquina nueva, ¿no? Son tips que les voy dejando ahí como para que
para que vayamos estructurando toda esta charla a nivel de reputación y de oportunidades de mercado, resiliencia y eficiencia de uso. La empresa tiene una adaptación interna y una adaptación externa. La adaptación interna está basada en sus operaciones. Impactar el cambio climático en procesos industriales propios, planificación para la gestión del riesgo, eficiencia del uso de los recursos. Ustedes ya están haciendo parte de este cambio hacia la sostenibilidad porque están interesados en este tipo de temas tan importantes. Eh, en cuanto a la adaptación externa, tenemos la cadena de valor, la articulación con proveedores para evitar interrupciones en el suministro. Es algo que el mercado, cuando usted no le cumple, se retira. Entonces, tener estas cadenas tan importantes de logística articuladas frente al cambio climático, cuando se presenta, por ejemplo, que ellos, su mayoría son terrestres, el transporte de los insumos son terrestres, pero tienen alternativas aéreas, inmediatamente surgen estos problemas de los derrumbos o de las caídas de las bancadas. Es importante. ¿Por qué? Porque eso mantiene la credibilidad de nuestra empresa a nivel de que si yo le doy una fecha de entrega, pues esa fecha se respeta. Riesgos en la distribución, nuevas tendencias de consumo. Eh, pues ahí sí la recomendación sería estar atentos a, a Google Ads. Google Ads es una herramienta supremamente gratuita y supremamente importante que nos mantiene actualizados en estas nuevas tendencias de consumo y ahora todos los navegadores como Gemini o como ChatGPT, nosotros tranquilamente le podemos preguntar cuáles son las tendencias de mercado en un producto o servicio cualquiera y mantener actualizados en esa cadena de valor para nosotros también mantener actualizados en ese tipo de elementos de la cadena. ¿Por qué no sacar nuevos productos, actualizar nuevos productos? Lo que ha pasado últimamente, la fusión de productos, sobre todo en el campo de golosinas, ¿no? En el campo de golosinas, por ejemplo, vemos a Colombina sacando, combinándose con otras empresas y sacando nuevos productos. Territorio, reducción de la vulnerabilidad del territorio. Tenemos que analizar estructuralmente y colateralmente frente a Oriente, Occidente, Norte y Sur la posición de nuestra planta de producción. ¿Qué riesgos tenemos a la hora de que se produzca una inundación, a la hora de que se produzca un fenómeno de calentamiento global? ¿Y qué tipo de pérdidas podrían estar involucradas nuestros activos empresariales en dado caso de presentarse este tipo de catástrofes? Eh, por ejemplo, si estamos cerca a ríos o a fuentes hídricas, ¿no? Tener muy en cuenta cuál es la distancia adecuada que la gestión del riesgo recomienda. Mirar muchas veces si podemos trasladarnos a una zona franca. Las zonas francas han estudiado muchísimo este tipo de fenómenos y garantizan pues un nivel de riesgo, una mitigación de riesgo muy importante. La inversión en soluciones basadas en la naturaleza para gestionar el riesgo climático. Simple. Recolectores de agua lluvia. Simple. Eh, circuladores de aire naturales por turbina, no por motor. Son cosas sencillas, son gastos hasta económicos en nuestras empresas cuando tenemos plantas que nos permiten utilizar la naturaleza a nuestro favor. Instalar paneles solares, instalar paneles térmicos solares. Tengamos en cuenta que los paneles solares fotovoltaicos están enfocados en la producción de electricidad y los paneles térmicos solares están enfocados en el calentamiento del agua, por ejemplo. Métodos de cálculo de la huella de carbono. Juan Felipe, me gustaría saber cómo vamos. ¿Hay preguntas,
cómo va la gente? ¿Cómo van los empresarios? Edison, pues mira, buenas tardes. Mira que estoy revisando el chat y no veo ninguna pregunta, pero hace un ratico alguien sí tenía la mano levantada. No sé si de pronto alguien quiera prender el micrófono y si tiene alguna duda, darla de una vez. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas Mauricio. tardes, ¿Cómo están? Sí, yo había levantado la mano, pero después vi que respondían las preguntas al final, entonces la bajé. Y sí había hecho una pregunta por el chat. El tema es el siguiente. Yo vi por ahí que decía productos informados, pero no sé si me perdí el pedacito de la explicación o no. No sé qué son productos informados. Y la segunda inquietud es la siguiente. Uno ve mucha legislación, muchas normas, decretos, leyes, el protocolo de Kioto, el COP no sé qué, sí sé cuánto, pero la pregunta es, ¿qué pasa realmente para aquellos países que son grandes generadores de calentamiento global y que no cumplen? O sea, ¿cuál es el castigo, digamos, que tendrían estos económicamente o penalmente? No lo sé, discúlpame la pregunta, pero pues las leyes no se hicieron para incumplirlas, sino para cumplirlas. Y cuando no se cumplen, pues hay que pagar por eso. Entonces me gustaría como profundizar un poco más a nivel de esa de esa penalidad ambiental que es tan difícil de resarcir, cómo estamos parados ante esta situación legislativa. Muchas gracias. Vale, Mauricio, no, con muchísimo gusto y gracias por tus preguntas. Pues la primera pregunta de productos informados, no Otra tengo vez. presente, perdón, No creo que no alguien tiene tengo, el micrófono abierto, pero ya reviso. no tengo presente la diapositiva, pero Es tampoco de la las relación. primeras diapositivas que hablaba de, no sé, 1 millón de productos informados, algo así, no recuerdo muy bien. Más adelante, yo creo. Otro poquito. No. Ahí está, ¿Ahí? ahí está. Que dice el anterior, otra. Ahí dice 15 departamentos en mesas técnicas agroclimáticas y 1 millón de productores, productores informados, perdón. Productores informados. Sí. Sí, ¿qué significa Sí, eso? O sí. sea, ¿informados de qué? No sé si me perdí ese pedazo de la Sí, explicación. claro, es que las mesas técnicas departamentales define las tendencias de educación, producción y de mercado que se establecen a nivel de gremio. Entonces, 1 millón de productores informados hace referencia a que se establezcan, como tú bien dices, que estas políticas se apliquen realmente y que en 15 departamentos que no existen estas mesas en este momento, por ejemplo, recuerdo una de las más importantes, la mesa técnica sectorial del sector camionero. Si ustedes ven, ellos son muy unidos y están siempre a la par de las tecnologías. Por ejemplo, el AdBlue, el Euro 6. ¿Por qué? Porque estas son tecnologías que llegan y ellos, frente al cambio climático, y ellos tienen que aplicarlas sí o sí. Entonces, esto implica un cambio en los fletes, un cambio en su valoración del transporte de su mercancía y así sucesivamente. En este tipo de cosas, lo que yo decía era que era importante porque como nosotros vimos, pues el porcentaje de emisiones que emite la agricultura es muy elevado. Por lo tanto, esta meta de adaptación de 15 departamentos con mesas técnicas agroclimáticas y 1 millón de productores informados estaría establecida en nuevos comités, en nuevos grupos, en nuevas agremiaciones, en nuevos productores agrícolas que sean sensibles a este calentamiento climático, que sepan qué hacer. He participado en varios proyectos agrarios y no es nada del otro mundo, y parece algo natural, pero hay gente que todavía hace quemas después de la cosecha, por ejemplo, quema los campos, porque sus antepasados lo hacían supuestamente para que la siguiente cosecha sea mejor.
Estas quemas están prohibidas, partamos de ahí. Y en segundo lugar, ya se ha demostrado científicamente que no tienen ninguna influencia sobre el mejoramiento del suelo para la siguiente cosecha. Eh, Sería como uno de los elementos. Por ejemplo, otro de los elementos es que ellos seguían mucho por el calendario lunar. El calendario lunar, pues sí, si bien tiene unas fechas establecidas, eh, el calentamiento global ha hecho que esas fechas o se corran o no se den o cambien abruptamente y eso hace que, digamos, se generen estas heladas que se dan en Boyacá, por ejemplo, en el sector de papa y se queme toda la papa, cebolla, se queme toda la cebolla. O estos fenómenos de sequías extremas que miramos en los llanos orientales, donde se mueren los semovientes o las vacas porque ya no hay agua, o sea, se seca de la noche a la mañana los abrevaderos y no hay un surtidero adecuado no hay una adaptación que es hacerlo por niveles, por ejemplo. En la ganadería se hace por niveles para mantener un afluente en ángulo y ese afluente en ángulo va a generar pues un flujo, digámoslo, constante y unos periodos donde hay que hacer una serie eh, de remociones de tierra que garanticen la influencia tanto de las aguas lluvias como del agua del riego, por ejemplo, si hay sistemas de riego y así sucesivamente. Entonces, entre mayor sea la cantidad, y en este caso la proyección de 1 millón de productores informados, esté articulado a esta cadena de organizaciones, pues vamos a tener una mejor respuesta al calentamiento climático. La segunda pregunta, pues, es muy importante porque se ha trabajado mucho después de Kioto, que en Kioto se habla específicamente de la compensación por emisión. Entonces, sencillamente tú eh, contaminas un afluente de agua, que es lo que pasa muy generalmente en las petroleras, y tú pagas por contaminar. Entonces, el certificado que tienes tú, si bien es válido, porque tú justificas que no tienes cómo eliminar ese, ese desecho que estás emitiendo a una fuente de agua potable que puede alimentar un pueblo, que puede alimentar una vereda, que puede alimentar un caserío. Estás compensando con dinero para que se hagan obras sociales eh, frente a este fenómeno. Entonces, en Kioto se dice no. Se empieza a hacer todo un trabajo de esa política al punto de que en este momento son muy pocas, pero muy pocas las empresas que pueden pagar por contaminar. En este momento la política, y por eso es tan importante este taller transversal, está enfocada en la compensación por bonos de carbono. Ya no puedes contaminar, ya tienes que tener una empresa que compense en bonos de carbono en árboles sembrados, para ser exacto, el daño que le estás haciendo al ecosistema. Tienes que además de eso, en tu sistema industrial, generar toda la articulación de filtros, trampas de grasa, trampas de ácido, trampas de otros efluentes, para que pueda establecerse un daño mínimo a los ecosistemas circundantes. Eso pasó en no me acuerdo si es en el humedal de Timabuyes o en el de La Conejera, donde una empresa productora de gaseosas vertía los residuos al humedal. Primero, se ganó una multa bastante importante. Segundo, tuvo que establecer todas las condiciones de tratamiento de esos residuos y vertimientos. Y tercero, se le prohibió, obviamente, eh, volcar esos residuos al humedal para la preservación del mismo. No podría hablar de lo que está pasando a nivel de Estados Unidos, por ejemplo. Eso es algo que todavía no se ha trabajado profundamente en los diferentes tratados, y es que no es obligatorio estar en los diferentes tratados. Entonces, el presidente Donald Trump lo primero que hace es salir del protocolo de Kioto y de otros tratados que lo limiten en el sentido de la producción de hidrocarburos, que es uno de sus principales
elementos dentro de su plan de gobierno. Entonces, no pertenecer hace que no se pueda controlar o que no se pueda sancionar, porque no corresponde a este tipo de organismos sancionar a personas o en este caso a países que no estén afiliados o que no sean afines a las políticas de preservación. Es más, pues el presidente Trump ha sido bastante abierto en este sentido al decir que el calentamiento global no existe, ¿no? Entonces es mucho más fuerte todavía con este tipo de dirigentes porque pues articulan sus políticas en una manera en que la producción está por encima de la conservación. No sé si esto resuelva tus dudas o preguntas, Mauricio. Sí, señor, está muy claro. Muchas gracias. Es triste, Vale, pero claro. sí, Gracias. es triste, pero así es. Gracias. Bueno, sigamos. Métodos de cálculo de la huella de carbono. Aquí en este compendio de las emisiones que ya vimos están los alcances directos e indirectos, que ya miraremos más adelante por qué se clasifican esos alcances uno, 2 y 3. Están los diferentes elementos que componen esos alcances. Por ejemplo, el alcance uno está en función exclusivamente de los vehículos propiedad de empresa. O sea, tener vehículos en las empresas hay que hacer un reporte de emisiones de esos vehículos. El alcance 2, por ejemplo, está en electricidad adquirida para uso propio y en la combustión fósil de muchas empresas que tienen este tipo de procesos. Por ejemplo, las plantaciones de palma, de palma africana, generan bastante combustión para la producción de este tipo y cualquier tipo de aceite de semilla. Alcances indirectos, producción de materiales adquiridos, uso de productos, actividades adquiridas, viajes de negocios de empleados, disposición de residuos, vehículos propios de contaminación. Esta cuantificación de la cantidad de emisiones equivalentes está en función de todos estos gases que ustedes ven ahí, de todas las emisiones que ya vimos anteriormente. Entonces concluimos que, como lo había dicho anteriormente, el CO2 equivalente es una unidad de medida que incluye no solo el CO2, sino también el resto de los gases de efecto invernadero principales. ¿Y por qué estos alcances son tan importantes? Porque de ahí se desprenden, y tengo que volver al texto porque me pareció demasiado importante esto. Esto es un documento del PNUD donde se establece la carbono neutralidad, la carbono negatividad y el hito más importante que se está trabajando para la COP29, que es el net zero. La carbono neutralidad, para dar algunos indicios, obviamente, creería yo que esta presentación, además de la grabación, pues la van a tener todas las empresas que están participando en nuestro proyecto de Colsubsidio posible. Entonces, pues tendrán con detenimiento para leer cada una de ellas. Yo voy a tocar algunos puntos específicos, como neutralización, en la carbono neutralidad solamente está enfocada en los alcances uno y 2 que vimos anteriormente. En la carbono negatividad está un poquito también en el alcance uno y 2, pero tiene una compensación de emisiones ya por créditos de carbono offsetting. Ya miraremos qué son setting y qué es offsetting. Y en el más ambicioso, que es el net zero, que ya cubre los tres alcances y que está en función también de otros gases de efecto invernaderos como el CH4 y el NO2. Entonces, analicemos que la última es una legislación la más completa que ha salido y la ambición más grande que se tiene en carbono neutralidad para mitigar los efectos del calentamiento global. La huella de carbono identifica los principales focos de emisiones de gases de efecto invernadero, oportunidades de reducción, los puntos débiles, mejora de eficiencia, contribución a los ODS de producción y consumo responsable, energía asequible y no contaminante y acción por el clima. Reducir las emisiones, ahorro energético, ahorro económico. Es así de sencillo. Si usted reduce emisiones, tiene un ahorro energético y por ende tiene un ahorro económico.
Lo miraremos en un ejemplo al final. Les tengo un ejemplo de todo esto en un desarrollo de un ejemplo claro y conciso que vamos a ver a nivel económico, a nivel de carbono neutralidad y a nivel de compensación de bonos de carbono. Las medidas de reducción de emisiones pueden superar el ahorro del 10 al 20% del gasto energético. Ese 10 y 20% que usted lo invierta en responsabilidad social empresarial o en lo que usted mejor analice o en la construcción de su comité de sostenibilidad o en la consolidación de proyectos tan bonitos como los que está patrocinando con subsidio es posible en su fase de creación, en su fase de fortalecimiento y de consolidación, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta. El ciclo de implementación de la huella de carbono, voy a empezar a acelerar por el tiempo que nos queda. Aquí quiero centrarme en esa palabra que me decían los expertos que miraron la presentación conmigo. Estaba mal, no es concienciación, es concientización, no es concienciación. ¿Por qué? La Real Academia de la Lengua dice que la concientización está enfocada en que yo concientizo al otro. La concienciación es que yo soy consciente. Entonces yo como empresa soy consciente de mi huella de carbono como empresa. Y eso es más importante, porque todo este proceso del cambio climático está enfocado en la conciencia de los individuos para la consolidación de las colectividades y estas colectividades generen estos comportamientos de menos emisiones para menos generación de cambio climático. Después de esa concienciación sigue la medición. Yo tengo que hacer un análisis claro de qué es lo que estoy emitiendo, de cuáles son las fuentes, sucesivamente. Ver qué áreas puedo reducir, ver qué áreas puedo compensar, verificar y hacer los comunicados respectivos frente a las entidades adecuadas que me dan deducciones arancelarias, deducciones de impuestos frente a estas políticas. Tipos de huellas de carbono: organización, producto y evento. Organización, cálculo de todos los gases de efecto invernadero emitidos de manera directa e indirecta en las actividades de la organización. Esa es interna. De producto, el cálculo de los gases de efecto invernadero generados en cada una de las fases del ciclo de vida del producto. Mauricio nos contaba de que habían analizado en un taller anterior la cadena de valor, pues aquí está ya incluida otro de los elementos que son los gases de efectos de invernadero producidos en esta cadena de valor. Y en evento, cálculo de gases de efecto invernadero emitidos durante todas las etapas del desarrollo del evento. Hitos que se han visto bastante importantes, los conciertos de Coldplay, por ejemplo, que han llegado a net cero. O sea, imagínense un concierto tan masivo como lo de esa banda que es multitudinario, la mayoría lo hacen solamente en estadios y ellos se han preocupado mucho por la sostenibilidad de sus eventos y han logrado alcance 1, alcance 2 y alcance 3 en mitigación. Cálculo de la huella de carbono empresarial. Aquí sí ya es todo el proceso como lo debemos hacer. Es el desarrollo de esta ruedita prácticamente. Y es el enfoque de límites de las organizacionales, definir los límites de reporte de emisiones y remoción de gases de efecto invernadero mediante los dos siguientes enfoques. Enfoque de participación accionaria, mantiene un enfoque de empresa, contabiliza emisiones en función de proporción accionaria. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que yo tengo 10% de acciones en una empresa de hidrocarburos y tengo 100% de acciones en una empresa de plásticos. Mi enfoque de, de límites organizacionales estaría en mi empresa de plásticos. ¿Por qué? Porque soy 100% responsable de las emisiones de mi empresa, no tanto en el 10% que yo tengo de participación en una empresa de hidrocarburos, porque solo me corresponde el 10% de responsabilidad en la misma, por ende, asimismo participaría en la consolidación de la mitigación de gases de efecto invernadero y en la consecución de carbono neutralidad. El enfoque de control. Existen dos tipos de control financiero y control operacional. Una empresa tiene control financiero sobre una operación si tiene la facultad de dirigir sus políticas financieras. Vuelvo al caso.
En el caso de la empresa de hidrocarburos no tendría control financiero porque solamente tengo el 10% de participación en la misma. Tendría que analizar si tengo voz y voto o solamente tengo eh, voto o solamente tengo voz. Control operacional. Con una empresa ejerce control operacional sobre alguna operación de dicha empresa es capaz de influir en la política. Sigo con el mismo ejemplo. O sea, si yo solamente participo en el 10%, no tengo control operacional. Tendría control simplemente de estar en la junta, de participar en cómo se está llevando la política, en hacer mis aportes. Pero en el de plásticos, que soy único dueño y tengo el 100% de las acciones, tendría control operacional de toda la cadena de valor de producción. Límites operacionales. Tras identificar los límites de la organización, la empresa debe establecer los límites de las operaciones. Emisiones asociadas a operaciones realizadas por la organización y clasificar las emisiones directas e indirectas. Entonces ya viene otra clasificación y vienen los alcances que mirábamos allá en la gráfica hace unas 3 o 4 diapositivas. El alcance 1 es una emisión directa de combustibles fósiles, combustibles de vehículos, refrigeración, climatización, utilización de biomasa, actividades que generan gases de efecto invernadero. El alcance 2, consumo eléctrico, instalaciones de energía renovable y consumo de calor de vapor adquirido. Y el alcance 3 está en el transporte de nuestros empleados, sea por viáticos en avión, o sea por transporte a otra de las sedes, o sea por visitas que tienen que salir constantemente, en fin, causadas por productos que utilizan las organizaciones, asociadas al uso de los productos de la organización y otras fuentes. Emisiones que son indirectas, emisiones causadas por el transporte y distribución de bienes de aguas arriba y emisiones causadas del transporte de corrientes a aguas abajo. Mis vecinos que están hacia la parte norte, sur, oriente, occidente, mis vecinos que están hacia la parte norte, sur, oriente, occidente. Desplazamiento diario de empleados, transporte de clientes y visitantes, viajes de negocios. Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero de otras fuentes, emisiones indirectas causadas por productos que utilizan la organización, emisiones de procesos eh, de bienes comprados, de bienes de capital, de disposición de residuos sólidos, de uso de servicios. Lo que está pasando con Chain, ¿no? O sea, ellos hasta, ha sido tan fuerte la política de carbono neutralidad en Chain, no de ellos, sino de los entes de control que ya los obligaron a poner en sus diferentes productos económicos, digamos, si un producto es 100% de polietileno, de poliestileno, de polivinilo, porque eso implica emisiones tóxicas, sobre todo ellos que se están muy enfocados, la gente está comprando mucho en Shein ropa para bebés y están resultando bebés intoxicados. Entonces nadie se explica por qué y la causa es la ropita de Chain. Entonces, esos bienes adquiridos hay que tenerlo muy en cuenta. Emisiones indirectas asociadas al uso de productos de organizaciones, emisiones de fase de uso de producto, activos arrendados a sentidos descendentes, fase final de vida de producto, inversiones, en fin. Cuantificación de emisiones y remociones de gases de efecto, identificación de fuentes, definición de metodología, selección de factores y cálculo. Estas son las 4 fases que se deben cumplir para la cuantificación de las emisiones. A su vez, para identificar. Frente al reporte de emisiones, pues ya es un análisis, como lo mirábamos, supremamente detallado. Tengo que identificar mis emisiones totales en toneladas métricas y en toneladas, descripción de la empresa y límites de inventario, la información de emisiones equivalentes, los datos de emisiones, la información sobre el año elegido, sobre la base gravamen. ¿Por qué? Esto se hace siempre en un periodo de enero a diciembre, porque asimismo se calcula tanto la proyección de ventas por año, como obviamente el balance financiero de cada año, y eso está directamente relacionado con la cadena de valor, y al estar relacionado directamente con la cadena de valor, pues ya con lo que vimos anteriormente, podemos observar que está relacionado con las emisiones directas e indirectas de nuestra empresa. Estrategias de reducción y compensación de emisiones.
La compensación de emisiones se basa, uno, en la adaptación voluntaria. Entonces hay muchas empresas eh, que hacen después de todo el análisis que usted hace, eh, le dicen, vea, su cuota de compensación en bonos de carbono es de tanto. Por cada tonelada tiene que pagar tanto. Y ya a usted le dan un certificado y ese certificado es el que a usted le avala de que está compensando la huella de carbono que tiene su empresa. Y se puede hacer mediante dos tipos, proyectos que cantan la cantidad de CO2 equivalente libre a través de sumideros de carbono y los proyectos que evitan las emisiones llevando a cabo el plan de eficiencia energética sustituyendo las fuentes de energía fósil por energías renovables. Entonces usted hace un plan de transición energética. La recomendación, esto es un tip, si ustedes van a compensar emisiones por proyectos, por ejemplo, de transición energética, no compensen con menos del 40% de la cantidad de energía consumida. Menos del 40% no van a ver el reflejo eh, que, que se espera anualmente, ni económicamente, ni en ahorro energético, ni en emisiones, ni en compensación de emisiones. Lo ideal es que mínimo sea el 40 y usted lo vaya haciendo escalonado. Si usted puede hacerlo al 100% de su producción en energía renovable, muchísimo mejor. Certificaciones y estándares internacionales para la gestión del carbono. Les recomiendo mucho este protocolo inicial para que empiecen porque este protocolo es un protocolo gratuito. Entonces ustedes pueden hacer toda la articulación y esto les serviría para la preparación de un ISO 1464, que ese pues obviamente como todos los ISO sí ya tiene unos costos de certificación. Y el último protocolo que es el ISO 14069, que fortalece más que todo los protocolos de los formatos de la compensación y de la emisión. El PAS 250, que son estándares de cálculo para producción de cadena total. Y el 1467, referencias internacionales para compensación de huella. Bueno, con esto finalizo esta presentación. Voy a dar un ejemplo muy rápido y muy claro de todo lo que acabamos de hablar. Aquí están mis datos. En el QR pueden encontrar algo más de mí. Si quieren contactarme, muchísimas gracias. Bueno, esta es una proyección de una empresa X medianamente grande. El problema es el incremento de costos de energía y están preocupados por el calentamiento global, que es algo muy, muy bueno. El perfil de consumo, su factura promedio es de 12 millones 388.022 pesos. El consumo promedio mensual de kilovatio mes es de 15.620 y el costo de energía es de 660 pesos kilovatio hora mes. ¿Qué hacemos? Capacidad de generación y ahorro del sistema. Tenemos un beneficio promedio mensual de 16.470 en generación, un ahorro de facturación de 12.493.362 y un ahorro anual de generación energética por hora de 197.635, lo que al año sería un ahorro de facturación de 149.920.346 si hay una implementación del 95% de su sistema energético. ¿Cuánto es la inversión que hay que hacer? 536.760.213 pesos, con unos beneficios de ley de 281.799.112 pesos, que no me parecen nada despreciables. Aquí tenemos la relación año a año con su depreciación acelerada. Esas son las compensaciones que en sí engloban toda la presentación que acabo de hacer. Y es cuáles son los beneficios de hacer esto en una empresa. Uno, muchos de los elementos que ustedes traigan, si están en función de carbono neutralidad, se articulan a la política de cero arancel.
entonces no le cobran arancel. Hay otros productos como por ejemplo los productos de consumo de energía que están articulados a la ley 1715, que es la ley que establece toda la integración de las energías renovables a los diferentes sistemas y establece que, por ejemplo, lo que es paneles, inversores y baterías no tienen IVA. Entonces los importadores benefician en el sentido de no tener IVA y ese beneficio se lo trasladan al cliente con un precio adecuado para sus diferentes sistemas de instalación. Cabe resaltar que otros sistemas como controladores, cableado y elementos accesorios sí van a tener eso, todavía no se han trabajado dentro de la ley. Otro de los elementos importantes es la depreciación acelerada. Entonces, como ustedes pueden ver esto, si ustedes, como buenos empresarios que son, analizan esta tabla y analizan que la TIR está en un 40%, en una recuperación de 2 años, 4 meses, y la vida útil del proyecto es de 30 años, esos 500 y pico de millones que invirtieron van a ser una de sus mejores inversiones a largo plazo. Primero por la compensación del 50% distribuido en los siguientes 3 años a la instalación del sistema eh, de, eh, ¿de qué se me fue? Eh, Espérese, yo me acuerdo, qué pena. Eh, Del impuesto de... Ay, por favor, ay, es que no me escuchan tampoco. De la declaración de renta. Entonces, miren que es bastante importante, ¿no? El ahorro total en los 30 años es de 8.464.959.470. Y recuerden que el costo por kilovatio hora mes del operador normal de energía que tenía esta empresa era de 660 pesos y algo. El costo de kilovatio hora mes estaría en 109 pesos 83 centavos. Y aquí viene la final, que es cómo ustedes ayudaron al calentamiento global, cómo ustedes mitigaron emisiones, cómo ustedes ayudaron con un sistema de carbón neutralidad. El cálculo de emisiones anuales evitadas por proyecto es de 22,61 toneladas de CO2 dejadas de emitir a la atmósfera, que es equivalente a una compensación de árboles sembrados de 1.130 árboles sembrados por parte de ustedes, aportándole a un mejor planeta. Finalizo diciéndoles, primero, muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto. Es posible de Colsubsidio. Gracias a la Universidad EAN y a Colsubsidio por darme la oportunidad de compartir esta información tan valiosa para que ustedes hagan el proceso de concienciación. Recuerden esa palabra, es muy importante, ser conscientes desde nosotros mismos para poder concientizar a toda la empresa. Y finalmente, lo digo siempre, esta, este granito de arena o este aporte que hacemos, lo hacemos más que todo para nuestras nuevas generaciones. El último mito que quiero derrumbar es que les decimos que ellos son el futuro. ¿Cómo van a ser el futuro si no les vamos a dejar nada? Tenemos que trabajar fuertemente en dejarles un planeta medianamente vivible para que ellos puedan seguir existiendo. Muchísimas gracias. Voy a ver lo del audio para poder contestar sus preguntas. Muy amables.
Edison, ¿ahí me escuchas? ¿Tú a mí? Bueno, de pronto para las personas que no han terminado de diligenciar la asistencia, en el chat lo pueden encontrar. Ya he puesto varias veces el enlace, entonces, para que por favor nos ayuden con la asistencia. ¿Listo? Sí, ahora sí me escuchan. Nosotros a ti sí te escuchamos. Ahora ya los escucho perfectamente. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Creo que por aquí había una, ¿qué sectores empresariales tienen que realizar el informe de emisiones? Nos pregunta Emily Espinosa. Pues yo diría todos, ¿no? O sea, no, esto no se trata más bien de una obligación, sino de una concienciación. Entonces todos los sectores están invitados. Ya depende es de qué nivel de emisiones tenga, ¿no? Si sobre todo son productores, eso también les ayuda con estos beneficios. O sea, los productores son los que más declaración de renta líquida tienen a su haber. Entonces tengamos en cuenta que un ahorro del 50% en su renta líquida, un, un, un menos 19% en los aranceles de equipos de energía, un 0% en, en ciertos elementos que ayuden al medio ambiente en importación, una depreciación acelerada en 3 años. eh, o sea, no estamos hablando simplemente de hacer por hacer, estamos hablando de mejorar nuestra cadena de producción y además de eso, ahorrar energía y además de eso, producir mejor y además de eso, tener recursos económicos para lo que ustedes determinen, una reinversión en sus sistemas de energía, en sus sistemas de residuos sólidos, en sus sistemas de aireación, en sus sistemas de compensación natural, en su compra de bonos de carbono, en fin, o sea, esto es un gana-gana. Apostarle a, a mejorar el calentamiento climático es un gana-gana, no es hacerlo por hacer, o como dicen muchos, es perder plata. Por el contrario, usted va a ganar plata, porque va a tener plata que antes no tenía, que tenía que entregarla en un impuesto. Ahora la puede reinvertir en su empresa de servicios o productos. ¿Alguna otra pregunta? No, en el chat ya no tenemos más preguntas. No sé si de pronto alguien quiere abrir el micrófono. Edison, Sí, dime. yo creo que la gran pregunta que tenemos todos los empresarios es, ¿y de dónde saco la plata para hacer la inversión? Porque pues son inversiones Es realmente eso. grandes. Nosotros en algún momento tuvimos la intención de hacerlo, pero en el sector salud el problema es el espacio. Porque si yo Sí. voy a dedicar una bodega para almacenar energía, dejo de atender 1.000 pacientes. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué soluciones hay Bueno, hoy en día para eso? en primer lugar, la ley de transición energética le delega ese almacenamiento a la red. Ya no es una delegación del usuario, sino de la red. Entonces tú no tienes que almacenar. La segunda es una muy buena pregunta porque existen varias maneras. Hay proyectos de convocatoria de Minambiente, hay proyectos de convocatoria de Minminas y Energía, hay proyectos de convocatoria de MinCiencias que pueden ustedes aliarse con la EAN, hasta el mismo Colsubsidio y presentar ese tipo de proyectos para, para poder adquirir capital semilla. Fondo Emprender también podría ser otro elemento para empezar por ejemplo, fuentes naturales de compensación, comprar los aireadores
sin motor que se instalan en las cubiertas, por ejemplo. Eh, Hay convocatorias de subvenciones internacionales donde son dineros no condonables y dineros condonables. Entonces, acaba de salir una línea de crédito empresarial exclusivamente para sistemas de negocios verdes en Bancoldex. Y lo que yo siempre digo, o sea, o me corrigen si no es así, pero las empresas que sobrevivimos, sobrevivimos de crédito. O sea, nuestra relación con el banco siempre es la relación más fraterna que podemos tener porque por lo general es nuestro salvavidas. Entonces, si tenemos una buena calificación SIFIN con bancos de primer piso, podemos acceder a estos capitales de segundo piso que tienen 2 años de gracias reales, los intereses más bajos del mercado, una compensación eh, de intereses importante y así sucesivamente. O sea, maneras hay muchísimas. La manera más importante es agremiarnos, asociarnos, hacer nuestra propia granja. En este momento se están financiando, por ejemplo, granjas solares asociativas de los diferentes sectores para generar comunidades energéticas empresariales. En el área de la salud, en el área de la salud, en este momento con toda la crisis que hay, la están apoyando mucho porque el consumo de energía de una clínica, de un hospital, de una IPS, de una EPS es altísimo por los equipos de alta tecnología que tienen y la consecución de cirugías que se hacen todos los días. Entonces, o sea, maneras hay las que quieras y obviamente pues no te va- hay por ejemplo, hay compe- convocatorias de compensación desde el 50% hasta del 90%. Tú tienes que colocar el 10% y ya un 10% pues uno lo piensa. Ya es un capital que uno podría decir, me van a dar el 90% si yo pongo el 10 pues, y a veces ese 10% lo puedes justificar en activos, no necesariamente en dinero. Lo que tú decías de que ya no es necesario almacenar la energía, es lo que uno hace, retornar la energía a Codensa y que le paguen por esa energía. Sí, sí, claro, esa es la ley de transición energética. Entonces las redes de los operadores, en este caso de Enel, porque Codensa creo que ya no existe. Sí, en él. eh, Ellos tienen que dar ese respaldo porque es su obligatoriedad y el sector hospitalario tiene una ventaja en esa cadena de valor porque tienen grado de contingencia 3. Entonces ustedes no pueden quedar sin energía. Tienen baterías garantizadas, mejor dicho. O sea, se puede caer todas las casas, lo que sea, pero los hospitales tienen priorización de energización. Ok, entonces, ya para finalizar mi pregunta, lo que habría que hacer es como actualizar el diagnóstico que se hizo en su momento de los requerimientos para hacer el cambio de energía y validar Sí, claro, sí. Llevar a valor presente neto si ya tienen ustedes todo un estudio y analizar cómo pueden trabajar y de dónde pueden adquirir los recursos. listo, Pero eso, en este muchas gracias. momento, adquirir recursos, mejor dicho, este es el momento de adquirir recursos. El que no lo hace Gracias. sencillamente es porque, no sé, o sea, tiene otras prioridades o no sé, pero es que la parte energética de una empresa yo la compensaría con la nómina. O sea, energía y nómina son gastos altos. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, no sé, Sonia, si hay más preguntas.
No, no, señor, ya acabamos las preguntas. Entonces, Vale. muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los empresarios presentes. Eh, los invito a que, como se dice, rueden la bola de este proyecto tan ambicioso de Colsubsidio en cooperación con la EAN, en la que estamos haciendo el proyecto Exposible y trabajando en proyectos sostenibles. Estamos todos los expertos dispuestos para ustedes a trabajar en ese proyecto de sostenibilidad para que se consolide, para que ustedes vean resultados claros, objetivos. Hablo por mí y por mis compañeros, que pues las presentaciones que hacemos tratamos de llevarlas a la realidad. No son presentaciones que se quedan en el aire, sino que realmente son dedicadas a empresarios como ustedes. Muchísimas gracias por su atención y espero que se sigan sumando a este proyecto de Exposible de Colsubsidio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.